Hola, ¿cómo están? Volvemos con los Alma Lives después de Semana Santa, después de estos días de más tranquilidad. Espero que hayan sido así. Hoy tenemos un nuevo Alma Live y hoy vamos a hablar de la relación entre nuestra mente, nuestro cuerpo y una parte particular de nuestro cuerpo que es el corazón con Belén Gomila Serra, PhD, terapeuta hace más de 30 años, ex coach del Barça, una tesa, mi partner, mi amiga, mi socia que acaba de entrar. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ahora acabo de tocar algo que tenía polvo y estoy estornudando un montón. Espero que se calme un poco, pero bien, aparte de esto, muy bien. Muy bien. Y si estornuda Belén, ya sabemos que fueron los polvitos que se acaba de poner. Muy bien. Y bueno, y se unirá a nosotras también Noelia Romero. Noelia es creadora de Conciencia Efectiva, también es una profesional destacadísima, también catalana de Barcelona. Y aquí se acaba de unir, aquí estoy viendo, entonces vamos a mandarle la invitación. Y mientras entra nuestra maravillosa Noelia Romero, te quiero pedir a ti, Belén, que nos cuentes quién es Muriel Moreno, nuestra invitada de hoy. Hola Genial. Noelia. Pues Muriel Hola. debe estar por ahí ya, segurísimo. Si no, me voy a poner un momento las gafas porque la tengo aquí por si acaso tengo el Ya, WhatsApp. ya la vi, ya la vi, ya la estoy invitando ya. Ya la Genial. acabo de invitar. Pero bueno, yo comparto un poquitín. Muriel, curiosamente, yo la conocí en un contexto bien diferente que fue bailando, porque ella, además de todo lo que nos va a explicar, es actriz, es bailarina, es una artista súper completa. Y yo la conocí, pues esto, que ya era mi profe. Hola Muriel, Buenas, Belén. Hola. aquí Hola. están Carolina y Noelia. Y nada, te estaba como introduciendo un poquito mientras estabas apareciendo y decía que curiosamente contigo nos conocemos en un contexto bien diferente. En este caso tú eras la profe, mi profe, en ese momento del Indie Hop que yo intentaba aprender y entonces por eso digo que tu caso es súper completo, ¿no? Que es esta actriz que también, bueno, está formada en actriz, eres bailarina, cantas, tocas percusión, súper completa. Pero además, pues todo lo que hoy nos vas a traer. Y bueno, y con lo que nos vas a traer, después ya si acaso tú misma pues compartes y nos dices que cómo quieres también presentarte, pero sí que es verdad que Muriel y yo en un momento dado pues estuvimos hablando, los dos somos vocacionales totalmente artísticos, donde también se integra todo lo que es el cuerpo, la mente, la emoción, la energía. Y hablando, pues un día le dije, oye, me apetece un montón que puedas estar aquí con nosotras y además explicando también tu método, Muriel, y sobre todo, de verdad, también me encantó esto de que estuvieras directamente a la escuela de Bárbara Brennan, que para mí esto es total. Así que, no sé, dicho esto, pues si quieres tú comparte un poquito lo que quieras de ti misma. También la web es importante para quienes quieran seguirte, esencial.com. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Belén y Caro y Nuria, y gracias por la oportunidad de compartir aquí con vosotras. La verdad es que me parece muy bonito lo que estáis haciendo, siempre que pueda ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, me has descrito de una manera muy bonita. La verdad es que yo empecé antes como terapeuta, empecé con 15 años, pero de forma paralela siempre he tenido las artes creativas como manera porque me sentaban bien simplemente, ¿no? Siempre he ido como hacia lo que me hacía feliz, lo que me sentaba bien, y a lo tonto vas desarrollando una carrera, ¿no? Y es verdad que he sido actriz durante 13 años, pero siempre he tenido en paralelo los estudios en la escuela de Bárbara Brennan, de sanación en Nueva York y Miami, que me formé, bueno, eso ha sido un periodo muy largo de mi vida, han sido unos 15 años, porque durante 10 estuve formándome, y luego durante 5 fue profesora en la Escuela de Sanación de Austria, la sede que tienen aquí en Europa. Y aparte estaba también en otra formación durante 10 años hasta que ya hice mi propia formación, ¿no? O sea, esto es algo que yo he aprendido, ¿no? No hemos nacido sabiendo cómo hacer esta conexión cuerpo-mente, corazón, alma, ¿no? De hecho, el proceso que sucede humano es muy, muy diferente, ¿no? Y, y lo he aprendido y a lo largo de 30 años lo he podido practicar con alumnos, con clientes,
hasta que he podido como describirlo de una manera que creo que puede entender tanto el profesional que se dedica a la salud o la gente que hace las sesiones para sentirse mejor, ¿no? Entonces, no sé cómo queréis que hagamos, si vosotros me preguntáis, si yo hablo un poquito de la... Sí. Sí, Tenemos un montón de preguntas. Ahí te vamos adelante. preguntando, tú solo nos vas contando todas las maravillas que sabes, porque tenemos muchas preguntas, Noelia, Belén, obviamente, yo también. Entonces, pues voy a arrancar, o sea, cuando yo vi el título de conexión pues de cuerpo, mente, corazón, digamos, lo obvio, uno dice, no, pues es que están conectados, pero la verdad es que nos enseñan a estar tan en la mente. Tanto aquí vivimos, aquí nos concentramos, aquí estudiamos, aquí trabajamos, aquí hacemos las estrategias, aquí hacemos los planes, que a veces es como si desconectáramos el cuerpo, incluso hay dolores que no sentimos y los ignoramos, y uno dice, ¿y el corazón? Si el corazón igual está conectado. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿qué hacer cuando uno a sí mismo se observa en ese estado mental que a pesar de que se sabe los conceptos y la teoría, de repente como que no bajan a la práctica en el resto del cuerpo? ¿Qué hacer? Bueno, esto que describes realmente más allá de la educación, que es cierto que estamos todos ahí tratando de... vivimos mucho en la mente, también es una tendencia humana. Sucede, esta desconexión cuerpo-mente sucede en los primeros años de vida, porque hay una tendencia natural a huir del dolor, a huir del sufrimiento, ¿no? Cuando te duele algo, ¿qué haces? Como no quiero sentirlo, ¿no? Me alejo del dolor. ¿Y dónde está el dolor? El dolor está en el cuerpo. Entonces tratamos de analizarlo, nos vamos a la cabeza, tratamos de buscar soluciones, fórmulas para sobrevivir, ¿no? Y ahí empieza un poco este periplo de desconexión de nosotros mismos, que por supuesto es inconsciente. Al principio simplemente sientes que te falta algo, que no sabes qué haces aquí, cuál es tu misión en la vida, cuál es tu pasión, quién eres, ¿no? Y poco a poco vas escarbando y vas profundizando y descubriendo quién eres. Al final esta conexión cuerpo-mente es un comprenderte a ti mismo, es un escuchar los mensajes de tu cuerpo, los mensajes de tu corazón o tu emoción, los mensajes que te da cada parte de tu existencia, ¿no? Pero hemos desconectado por esa huida del sufrimiento. Y ahora, ¿cómo vamos a conectar, no? ¿Qué pasa cuando al menos te descubres que estás desconectado, que estás en la mente? Eso ya que nombras ya es un gran avance. No todo el mundo se da cuenta de que está disociado o desconectado del cuerpo. La mayoría de la gente simplemente siente que le falta algo, hay confusión, otras cosas, ¿no? El darte cuenta ya es un súper primer paso para ir más profundo, ¿no? Entonces, lo primero, al final, necesitamos traer la atención hacia nosotros. Nuestra atención, cuando estamos en supervivencia, está más en las ondas beta, ¿no? Las ondas del cerebro que son un poco más activas y estamos enfocados fuera, tratando de sobrevivir, de resolver, de encontrar soluciones para el día a día. Y si queremos profundizar, tenemos que ir más allá de la mente, tenemos que poder ir hacia nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Y eso no va a suceder desde el estado de ondas beta, ¿sabes? No va a suceder desde una actividad frenética del cerebro. Tenemos que encontrar un momento para traer el foco hacia nosotros, bien sea con meditación, bien sea con cualquiera de estas técnicas maravillosas que hay hoy en día, el yoga, la meditación, el tai chi, pero simplemente trayendo la mirada hacia adentro y respirando unas 4 veces, ya eso nos crea un estado de calma, ya se relaja un poquito las ondas cerebrales y tenemos que traernos a qué está pasando aquí y ahora para mí, ¿no? A este momento de receptividad hacia nosotros, de escucha profunda, ¿no? Entonces traigo la atención hacia mí, la llevo de fuera a adentro, respiro hondo unas cuantas veces, por ejemplo. Hay muchas maneras de hacer esto, si no es con respiración hay muchas técnicas. Y me pregunto, bueno, ¿qué está pasando ahora mismo en mí, no? Bueno, pues me noto el corazón acelerado o tengo el estómago encogido. Vale, ¿qué está pasando, no? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi anhelo? Hay 2 preguntas aquí que surgen. ¿Cuál es mi anhelo o qué es lo que impide mi anhelo? Eso es como un punto de partida muy bueno para ir profundo en nosotros, porque siempre nos movemos entre estos dos un poco, ¿no? ¿Cuál es mi anhelo? Pues, no sé, quiero poder
tener una pareja con la que me comunique bien, que funcione, por ejemplo. Son algunos de los anhelos que traen los clientes a sesiones, ¿no? O me gustaría ser capaz de comunicarme claramente con mi jefe o lo que sea, ¿no? ¿Y qué interfiere con eso? Pues se me encoge el corazón, se me encoge el estómago, empiezo a criticarme, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un proceso. Es que hay muchas herramientas que nos sirven para ir creando lo que yo llamo la primera fase, que es conectar con nosotros mismos. La primera fase de este proceso, de este método o sistema que le llamo el sistema esencial, ¿no? Y son 9 fases para llegar a reconectar cuerpo, mente, corazón, ¿no? O reconciliarte contigo misma al final y sanar, ¿no? Entonces, la primera fase es esta de la atención hacia ti misma. La segunda es descubrir cuál es tu anhelo, qué interfiere con ese anhelo. Una vez que lo tienes y notas, pues mira, interfiere que siento que no soy capaz, que no soy suficiente. Por ejemplo, no es uno muy habitual que viene de la herida del abandono, ¿no? Pues ahí vamos a localizar esa sensación en el cuerpo, ¿sí? Para que no sea tal. Nos da el que no me siento suficiente, el que haga lo que haga, nunca siento que voy a ser capaz, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues se me encoge el estómago, vale, voy ahí, lo localizo, respiro ahí, llevo ahí mi atención, ¿no? Estoy dando como la descripción de las fases, pero no sé si queréis decirme algo más antes de describir un poco más todo el proceso o... No, a Yo mí me estoy feliz. gustaría, Dale. sí, yo me gustaría, porque viendo en tu página web, que ahora sí que Sí, nos la recuerdas, es verdad que hablas he mirado el programa y es muy interesante porque lo asocias a los chakras, es decir, el viaje de cuerpo, mente y corazón, lo haces a través de los chakras de una manera muy bonita, ¿no? mm. ¿Por dónde se empieza en todo ese viaje? ¿Se empieza por el cuerpo? ¿Se empieza por el sentir del corazón? Cuéntanos un poco. Por donde sea más fácil para ti. Empezamos por lo fácil y eso va expandiendo otras posibilidades. Si para ti es más fácil comprender porque eres más mental y necesitas como entender la estructura, el proceso, antes de investigar más profundo, adelante, hay toda una estructura. En mi página web está en abierto para profesionales de la salud que se pueden reconocer en ese proceso, que pueden reconocer las sesiones con sus clientes, pero también para la gente puede leerlo, entender, vale, funciona así, ok. Entonces, si tengo claridad mental, a lo mejor me atrevo a ir más profundo, ¿no? Y a dejarme sentir, por ejemplo, en mi corazón, o a dejarme notar mi cuerpo, porque si no, no queremos forzar cuál es la puerta de acceso, ¿no? Sino ir con lo que es fácil. Eh, si tu tendencia es más emocional, a lo mejor tú eres de las que te gusta primero experimentar y luego que te lo expliquen. O si eres más de acción, ¿no? También te vas a lanzar a ello y luego querrás entender un poquito más de qué va el proceso, ¿no? Entonces, el cómo empezamos cada uno es único y tenemos que, no es un proceso cerrado, como bien sabéis los que trabajáis con clientes, al final es estar ahí presente con la persona y desde esa presencia y esa confianza se abre un proceso orgánico. Yo lo que he hecho simplemente ha sido observar ese proceso y tratar de describirlo para que más gente pueda identificarlo y hacerlo para ellos mismos o hacerlo con otras personas, ¿no? Entonces el proceso depende de cada uno. Me iba a decir que, claro, tú también en tu tesis doctoral también hablabas de estas fases, que fue lo que viste, ¿no? Al final descubriste, pues hablando con un montón de terapeutas, pues rescataste lo esencial. Lo digo porque esto es muy valioso y lo tienes ahí a disposición, que esto es algo muy generoso por tu parte, tener a disposición algo tan absolutamente valioso. Y quiero reconocértelo porque es así. Mm. Yo me voy a no desviar, pero sí que, claro, sí que me gustaría, como no he hablado nunca con nadie que se haya formado directamente con Bárbara Brennan, ¿cómo fue para ti tu proceso también contigo misma, estando con una mujer, en este caso, que para los que seguramente nos suena, ¿no? Pero tenía el libro por aquí, el de Manos que curan, que es uno súper conocido de ella. Sí, Y cómo fue tu proceso de estar con ella y cómo fue tu propio proceso de aprendizaje ahí, sí. de sanación, de...
Bueno, Bárbara Brennan es científica de la NASA y tiene ese libro de Manos que curan, el de Hágase la luz, y yo me lo encontré, yo con 15 años entré un poco en crisis de qué hago ahora, estaba un poco apática, se acababan de separar mis padres, nos habíamos mudado a otro lugar, estaba en segundo debut y yo digo, ¿sabes? No sé qué me pasa, no estaba como en esa búsqueda y me surgió la posibilidad de ir a Bélgica con 15 años a estudiar shiatsu, macrobiótica, yoga y filosofías orientales. Y ese fue el comienzo para mí. Y ahí lo importante también fue que conocí a una persona que era vidente, pero vidente de una manera muy sorprendente para mí. En ese momento yo ni creía ni dejaba de creer, pero esta mujer dijo cosas de mí y de mi familia que yo no entendía cómo podía saber. Y ella fue la que me recomendó el libro de Bárbara Brennan. Y a los 10 años así, cuando yo ya me había formado de actriz, ya había conseguido trabajar y ahorrar, pues pude irme a estudiar a Nueva York. Tenía 22 años, en el 1998, hace ya 30 y tantos años, ¿no? Y para mí fue una búsqueda de quién soy al final, ¿no? Y cuando leí su libro me identifiqué totalmente con lo que decía en ese libro. Es como, no había oído a nadie hablar de eso antes. Y es como, ¿sabes? Hay algo aquí que resuena conmigo y quiero saber más. Y me fui y estuve, fue como el comienzo de mi proceso de sanación y de conocimiento, ¿no? Y el trabajo con los chakras que me preguntabas antes, al final, cuando profundizas, estamos hablando de esta conciencia corporal, ¿no? Y los chakras son una vía de desarrollar esa conciencia porque están situados en lugares donde hay hormonas, donde hay glándulas y donde hay plesos nerviosos. Entonces, al final, tiene mucho que ver con el pleso nervioso y la glándula y la hormona que está gobernando el chakra, ¿no? Pero yo empecé primero por toda la parte energética y entender que somos energía y que está todo nuestro cuerpo, mente, corazón, en realidad está conectado entre sí, pero lo que lo conecta también es la energía, es este movimiento de información que hay entre una parte y otra de nuestro ser, ¿no? Sí. Y es muy práctico. O sea, lo que a mí me encanta de los chakras es que es una manera muy práctica de establecer conciencia corporal. Porque normalmente, por ejemplo, tú vas al médico porque sientes una tensión en el estómago tremenda y es como, uy, ¿qué me pasa? No puedo comer. Vas y te dicen que no tienes nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento esa tensión, siento ese bloqueo. Lo que pasa tiene que ver más con la conciencia y la energía de tu cuerpo, con lo cual entenderlo actúa de forma preventiva si eres capaz de entenderlo y escucharlo. Por ejemplo, el estómago tiene que ver con tu identidad, con quién piensas tú que eres. Cuando nos criticamos mucho, este centro, ¿qué le pasa al estómago? Cuando me estoy juzgando o cuando los demás me juzgan, el estómago se encoge, ¿no? Por ejemplo. Y así con cada uno de los centros, el corazón es el centro de la conexión con los demás. Cuando tengo el corazón partido, ¿qué ha pasado, no? Ha habido algún dolor con una persona, ¿no? Una relación. O si tengo problemas en la zona de la cadera, en el segundo chakra, ¿con qué tiene que ver eso? Pues con el placer, la creatividad, la sensualidad, el fluir con la vida, ¿no? A lo mejor tenemos tanta responsabilidad, tanto trabajo, que acabamos bloqueando las caderas, ¿no? Y cerrando ese centro. Claro, si tú sabes con qué tiene que ver cada centro energético, cada chakra, vas a poder hacer algo al respecto. Vas a poder decir, ostras, igual me estoy enfocando mucho en la responsabilidad, ¿cómo traigo un poco más de placer a mi vida? O igual me estoy juzgando con esta voz interior crítica demasiado, ¿cómo traigo más amabilidad a este diálogo interno, ¿no? Y vas aprendiendo a gestionar según lo que vas escuchando de tu cuerpo, ¿no? Sí, qué ¿Se maravilla. entiende? Sí. Te entiende perfectamente. Yo te quiero hacer una pregunta que tiene dos partes. La primera es si por favor nos terminas de decir el resto de chakras con que están asociados, que me parece Claro, fundamental. Y la claro. segunda es también quisiera que volviéramos
al ejemplo puntual que nos habías puesto al principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo siento que no doy la talla, que siempre me falta un centavo más para llegar al punto, si no me siento suficiente y entonces me está doliendo el estómago, entonces tú estabas contándonos, ve a tu estómago y sientes ese estómago. Entonces quisiera como que nos terminaras de contar los chakras y nos contaras de terminar qué hace uno después de que uno se detecta, es consciente y siente dónde le está doliendo, qué hacer de ahí para adelante. Me parecen muy bien esas preguntas. Entonces, los chakras, hemos hablado del cuarto chakra como el centro de la conexión, el centro del amor y de las relaciones, y es un centro que no solo conecta con las relaciones de las personas, también todos los seres vivos y los seres que también han muerto. Son todas las conexiones que hemos establecido a lo largo de nuestra vida. Entonces, a través de este centro, cuando sabes acceder ahí, puedes conectar en distintas dimensiones. Eso es todo. Yo tengo una formación y todo un año está dedicado a este centro porque tiene mucho, ¿no?, que aprender y es muy interesante. Y de hecho es el que vamos a hacer el año que viene, el 2024-25, el centro del corazón, ¿sí? Luego, el tercer chakra, hemos dicho que es el centro de tu identidad y tiene que ver con cómo piensas sobre ti misma y también cómo accionas en el mundo, cómo te expresas tú en la sociedad. Claro, si te juzgas mucho, vas a actuar mucho en la sociedad, va a ser más difícil porque tienes ese freno, ¿no?, de la autocrítica o de la crítica externa. El segundo chakra es el centro del placer, de la sexualidad, de la creatividad. Es un centro fluido, es un centro que tiene que ver con cómo te sientes contigo mismo. El tercero es qué piensas de ti mismo, el segundo es cómo te sientes contigo misma. El tercero, segundo y primero tienen que ver con la relación que tienes contigo misma, ¿sí? El cuarto es la relación con los demás, quinto, sexto y séptimo es la relación con lo espiritual, con el misterio, ¿sí? Entonces el primer chakra está situado en la zona del perineo y gobierna las piernas, los pies y la base del suelo pélvico. Y tiene que ver con la supervivencia, es el centro que tiene que ver con sentirnos a salvo, sentir que pertenecemos a este mundo. Cuando ese centro está cerrado, sentimos que no pertenecemos a este mundo, que somos un poco marcianos, ¿no? Es como, ¿quién soy yo aquí? ¿Sabes? No me siento parte de este mundo. ¿Por qué? Porque lo hemos cerrado la conexión con la Madre Tierra y estamos más en los mundos espirituales normalmente, ¿no? O en otra parte que no es tan terrenal. Pero el primer chakra nos conecta con lo terrenal, nos conecta con sentirnos a salvo con nuestra vida aquí en la tierra. Y es todo lo que tiene que ver con la tierra, lo burocrático, la casa, mi hogar, mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces, primero, segundo y tercero, ¿cómo me relaciono con mi cuerpo físico? Primer chakra. ¿Cómo me relaciono con mis emociones? Segundo chakra. ¿Cómo me relaciono con mis pensamientos? Tercer chakra. El cuarto, la relación con los demás. El quinto está situado en la garganta, ¿sí? Gobierna la tiroides, por ejemplo, y tiene que ver con mi expresión, con mi verdad. Pero no solo lo que doy, también lo que recibo. ¿Qué escucho? Si escucho la verdad o no, si escucho palabras amables o palabras que me crean daño, ¿no? Tiene que ver también con estar al servicio de la voluntad más superior, no solo tu ego, sino algo más al servicio de la humanidad, ¿no? Le llaman el centro de la voluntad divina para los que creen en lo divino o lo espiritual, ¿no? Pero al final es alinear tu voluntad con algo más grande que tú misma. Y eso requiere ser honesto, requiere ofrecer esa autenticidad, ¿no?, al mundo. El sexto chakra está situado aquí, en el tercer ojo, ¿no?, el famoso tercer ojo, y tiene que ver con tus metas, tus objetivos. La parte de delante es la capacidad de visualizar esos objetivos, la parte de atrás, qué pasos tengo que dar para poder manifestar esos objetivos en la Tierra, ¿no?, en este mundo que es donde estamos viviendo aquí ahora, ¿no? Y el séptimo chakra es nuestra conexión con la mente más elevada, ¿no?, la conciencia superior, la mente divina, como lo queráis llamar.
y se accede mucho a través de la meditación. Es este momento en el que sientes que estás conectada a todo lo que te rodea, que eres una con todo, que eres parte de lo espiritual y de lo terrenal. Es como el centro que dirige todo lo demás, ¿no? Cuando sientes ese momento dices, oh, wow, menos mal que no he seguido a mi ego con esto que quería hacer, menos mal que la vida me ha llevado por otro lado y se ha creado otra situación, ¿no? Es como todo encaja y no ha sido solo por mí, ¿no? Esa sensación. Entonces estos son los chakras, los centros energéticos que todos tenemos. Y me preguntabas también qué hacemos, ¿no? Una vez que hemos localizado en el cuerpo, hago un repaso. Primero conectamos con nosotros, abrimos este espacio receptivo, meditativo de qué está pasando conmigo ahora. Cuando abro ese espacio, algo más profundo va a emerger y voy a entender que tengo este anhelo, esta llamada profunda, o hay algo que me interfiere con eso, ¿no? Algo que bloquea mi anhelo de alguna manera, ¿no? Ese bloqueo voy a sentir la sensación que me da y dónde me la da en el cuerpo. ¿Dónde siento ese bloqueo? ¿Se me cierra el corazón o se me cierra el estómago, como habíamos dicho antes? Entonces siento esa tensión en el estómago y viene la siguiente fase, que es la fase de entrar. Y aquí vamos a ver la diferencia entre la tendencia humana a escapar del dolor y la incomodidad, que es como yo me quiero alejar de aquí, del cuerpo, y lo que vamos a hacer con este proceso, nos vamos a acercar hacia el núcleo de lo incómodo. Vamos a ir justo hacia donde es incómodo, hacia donde es como, uff, es que me cuesta tolerarlo, ¿no? Porque lo he estado rechazando toda mi vida, por lo que sea, ¿no? Pero vamos a ir respirando ahí, vamos a traer la respiración, vamos a traer nuestra mano, el contacto físico, vamos a traer nuestra curiosidad justo ahí donde molesta, donde duele, donde incomoda. A veces vamos a sentir más adormecimiento que intensidad. Tenemos que ver cuál es nuestra estrategia de supervivencia. Si lo que noto es como no noto nada, también nos vamos a quedar ahí curiosos, ¿ok? Vamos respirando ahí como si tuviéramos nuestra nariz en el estómago. Inspiramos por ahí, expiramos por ahí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que de repente voy a traer mi presencia con mi atención y mi energía y mi contacto físico a esa zona incómoda que he tenido bloqueada y congelada, pues probablemente hasta ahora, ¿sí? Como forma de supervivencia. Y esta presencia mía es como que va a ir descongelando este bloqueo, esta tensión que tengo en mi cuerpo, y al desbloquearlo voy a empezar a sentir lo que había encerrado ahí. Y al sentirlo voy a sentir cualquier tipo de emoción, puede ser la rabia, puede ser la tristeza, la emoción de aquella experiencia que yo bloqueé porque no quería sentir el dolor. Y se va a empezar a mover. Estas son las siguientes fases, sentir y expresar. Se va a empezar a mover y a expresar de alguna manera en mi cuerpo o con mis palabras o de alguna forma tiene que expresarse, tiene que moverse porque se ha quedado encerrado y quieto. Lo hemos inmovilizado, lo hemos metido en el inconsciente. Y cuando eso sucede, vamos a poder recordar, nos va a traer a la mente el recuerdo de de qué pasó, por qué cerramos, por qué bloqueamos, qué sucedió que fue doloroso. Y vamos a ir al momento de la herida. El momento de la herida es cuando aprendemos a desconectar cuerpo-mente, es cuando aprendemos a disociar. Y ese momento de la herida se recuerda aquí, cuando empezamos a sentir y a expresar. Y quizás voy a acordarme de, bueno, es que cuando era pequeña, pues mi padre murió con 2 o 3 años y sentí un abandono, sentí un dolor tan grande que necesité alejarme de ese dolor de alguna manera, ¿no? O voy a recordar cómo fui expuesto a los niños en el colegio y cómo me humillaron, o cómo abusaron de mí, o cómo, ¿sabes? Voy a recordar el momento del trauma o la herida que creó ese cortocircuito, creó ese momento de esto es demasiado grande para mí, no sé cómo gestionarlo y lo voy a meter donde pueda, en el inconsciente, en el cajoncito del armario, y cuando sea capaz de
procesarlo, pues ya veremos, ¿no? Pero todo eso sucede de forma automática e inconsciente. Entonces, esta es la fase de recordar, ¿no? Y es muy importante porque cuando recordamos por fin lo que teníamos en el inconsciente, ha salido al consciente, vamos a poder entender qué hubiéramos necesitado ahí. Por ejemplo, si mi herida tiene que ver con la humillación, con el bullying, con haber sido expuesto a los niños en el colegio y que se han metido conmigo, por ejemplo. Esa herida sucede pues a partir de los 3, 4, 5 años, ¿no? Y normalmente cierran el estómago. Va todo unido, ¿no? Cierra el estómago, el tercer chakra, ¿no? Tiene que ver con nuestra identidad. Entonces ahí voy a entender que quizás hubiera necesitado protección del entorno, seguridad del entorno, algún adulto que me protegiera, ¿no? Y voy a poder crear o reprogramar eso en mi cerebro, bien con la relación terapéutica o bien yo misma con ahora como adulta, cómo cuido de esa parte de mí que es mi niña, mi parte emocional herida, ¿no? Mi niña herida. ¿Cómo cuido yo ahora de esa parte? Y normalmente se hace este trabajo con algún terapeuta hasta que lo podemos interiorizar y luego lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Pero una vez que podemos reprogramar esa situación de alguna manera y crear una nueva senda neuronal en el cerebro, un nuevo hábito, ¿no? Que en vez de desconectarme de eso y esconderme, ¿no? Porque lo que hace normalmente esta herida es, solemos escondernos, tratar de no exponernos, ¿no? Porque nos han humillado. Cuando somos capaces de darnos esta respuesta curativa o respuesta reparadora, vamos a poder integrar ese nuevo patrón en nuestra vida un poco más. Pero tendremos que repetirlo de distintas maneras. Vosotras que hacéis trabajo con clientes, ¿veis de alguna manera ese proceso? ¿Lo reconocéis? ¿Veis similitudes con vuestro propio proceso personal? Yo creo que has dado una clase magistral de chakras, así que te felicito porque la verdad es que fantástico. Yo quería hacer una reflexión respecto a esto y una pregunta, ¿no? La reflexión, bueno, varias reflexiones, ¿no? Has dado muchos puntos muy buenos. Por ejemplo, cuando hablabas del chakra del ajna, de la parte, digamos, el ajna de atrás, claro, el tema es que eso tiene una explicación científica también. Es decir, porque aquí hablamos todo de una manera, digamos, muy abstracta de la energía, ¿no? Pero es verdad que la activación del ajna por la parte por la parte trasera, al final es la activación del subconsciente. Es decir, que de alguna manera estamos poniendo el foco también en una parte científica que hay detrás de todo esto, ¿no? Eso como primera reflexión. Luego, un tema muy interesante que has dicho que es donde me duele, pero también donde el chakra está vacío. ¿Vale? Has hablado, es decir, hablamos de me duele el estómago, me duele la cabeza, pero sí, y aquí me gustaría porque también es importante este tema. Es decir, los chakras, como bien sabes, pueden estar desequilibrados por exceso o por defecto. Y el defecto también es un problema. Es decir, cuando no siento nada en el chakra sexual, no siento nada en el chakra base, estoy desconectada de la vida, hay un vacío, ¿no? Entonces, a veces es fácil, yo creo, y tú lo has explicado muy bien, identificar un dolor, ¿no? En la espalda, en la garganta, pero también tenemos que saber identificar ese vacío, ¿correcto? ¿Cómo identificamos ese vacío? Bueno, en cuanto traes la atención hacia ti, muchas veces sientes que no sientes nada. Sientes como adormecimiento. A veces pregunto, bueno, ¿qué sensación hay ahí, no? Y a veces como si fuera un corcho. O, ¿sabes? Cada persona va a tener una experiencia, ¿no? Pero tenemos que observar estas tres cosas, diría yo. Si hay intensidad, como hemos dicho, si hay dolor y si hay adormecimiento. Y el adormecimiento requiere que lo extrememos un poco, ¿sí? Porque si no se queda como ahí perdido, estoy como que no acaba. Una de las herramientas que usamos en mi formación precisamente es, vale, tu tendencia es a adormecer, ¿vale? Pues cómo intensificamos, por ejemplo, la respiración ahí, cómo jugamos precisamente con las artes creativas ahí, ¿no? ¿Cómo sería extremar esta sensación?
Pues la sensación está ahí como una nebulosa que siento un poquito como de vergüenza. Bueno, ¿cómo sería permitirte sentir mucha vergüenza? Lo cual es una emoción muy complicada y muy difícil, por cierto, que requiere cierto trabajo previo, ¿no? Hasta que podemos llegar ahí. Pero, por ejemplo, el miedo, sí, noto un poquito de miedo, ¿vale? ¿Cómo sería dejarte sentir el terror, ¿no? Vamos a incrementarlo del 0 o el 1 que sientes al 6, a ver qué pasa, o al 4, y vamos jugando, extremando, ¿no? Porque realmente el proceso de sanación es un proceso donde vas sintiendo cada vez más. La sanación suena muy bien, pero cuando estás haciendo el proceso vas a empezar a sentir más intensamente todo. No solo el dolor, también la felicidad y la alegría, porque cuando adormecemos, no solo adormecemos el dolor, no solo anestesiamos el dolor, también anestesiamos todo lo demás. La felicidad, la alegría, la pasión, todo eso estamos congelando. Entonces, cuando empezamos a despertar, se empieza a despertar todo eso y es como, ostras, qué intenso, ¿no? Entonces tenemos que enraizarnos más, respirar más profundo. O sea, hay distintas herramientas que nos acompañan en el proceso de despertar. Pero sí, para adormecer, o sea, para cuando estamos adormecidos, necesitamos extremarlo un poco con la respiración o con este proceso del 0 al 10, cómo vamos jugando ahí, con los personajes también. ¿Cómo sería una persona muy asustadiza o muy cabreada, ¿no? Depende de lo que sientas ahí, ¿no? Hay muchas maneras y depende de lo que le sirva a la persona que está haciendo este trabajo, ¿no? Total. Yo aquí, Muriel, voy a añadir unas cositas porque ha sido información súper interesante todo lo que has aportado. Has hecho una pregunta abierta a las tres. Yo te diré que sí, que en los años que he estado acompañando es un proceso muy similar. Después habría puntos seguramente que serían un poquito afinar, pero es muy, muy, muy similar a lo que tú explicabas cuando acompaño a personas. Y quiero poner ahí dos puntos de atención que a mí me ayudaron muchísimo porque a veces cuando la gente escucha eso, a veces si alguna persona se ha dedicado muchos años de su vida a ocultar, a negar, a tener esto súper encerrado, a veces esto da miedo, ¿no? Les da, uy, no, no, no voy a entrar, no sea que se abra todo. Pero lo que quiero decir, a enriquecer, no sé cómo decir, complementar, es que justamente yo misma pasé por estas situaciones, de decir, uy, no quiero tocar esto porque va a ser tremendo. Y resulta que justamente cuando entras, aunque hay todo este proceso que has explicado también, de encontrarte con lo que quieres ver y con lo que no quieres ver y con todo, pero es un proceso muy liberador porque el dolor mayor ya pasó, fue en ese momento. Y cuando Exacto. estás ahora, estás como viendo eso, pero ya desde adulta, desde otro contexto, y claro, quiero también como animar, ¿no? A la gente a decir, sí, voy a entrar porque ya lo peor ya pasó en este sentido. Lo otro es limpiar, sanar, sanar es esto, es abrir y desbloquear. Recuerdo incluso tanto acompañando como mi propio proceso personal, me impactó mucho. Yo lo llamo, esto ni lo he leído ni lo he escuchado, pero yo lo bauticé así, lo llamaba, ahora me viene menorquín, bueno, como que sale frío del cuerpo, ¿vale? Es como una sensación, incluso como sensación como el cubito cuando se deshace, que pones la mano, no tocas el cubito de hielo, pero notas la sensación de frío. Y esto a mí mmm, son sensaciones que me ayudaron a comprender que realmente había algo congelado y es energético. Y en el Sí, momento en que se suelta, como tú muy bien has dicho, aparece todo lo que teníamos ahí, pero también la alegría, la sensación de libertad. Y creo que esto es muy interesante que lo podamos hablar, que para perder el miedo, no es tanto, uy, no vamos a entrar ahí porque esto es el túnel del terror, sino no, es que siempre es mucho más lo que te crees que vas a encontrar que lo que finalmente acabas viendo, ¿no? Y por eso, totalmente, Belén. sí, sí, Sí. realmente es muy bien. Me encanta que lo digas porque realmente es así. Siempre hay ese miedo a
¿qué pasa si lo que veo no lo voy a poder sostener? Esa es la mentalidad de cuando sufrimos la herida, que es en los primeros 7 años de vida, en realidad. Estamos con la mentalidad de la niña o el niño herido, ¿no? Y siempre vamos a ir a este proceso con apoyo. Sin apoyo no vamos a ir a ningún lado. Y con apoyo y herramientas se vuelve un proceso maravilloso, como tú has dicho. Es como un viaje del tesoro. Para mí vas a rescatar aspectos de tu esencia, de tu alma, de tu luz que has dejado ahí encerrado. Y entonces es precioso, es casi anecdótico el resto, ¿no? Al final vas consiguiendo cada vez más paz. Y lo que has descrito del frío pasa muy habitualmente en mis sesiones. La gente, cuando notas frío o notas parálisis o notas tensión, estamos hablando de un bloqueo energético. Exacto. Cuando notas movimiento, notas cosquilleo, notas calor, así se expresa la energía moviéndose y fluyendo de forma saludable. Entonces son dos maneras de identificar tu energía en tu cuerpo ya. Y quiero añadir una cosa, Murín, por si algunas de las personas que escuchan, cuando habéis estado ahora con Noelia diciendo algunas formas de indicadores de identificar, por ejemplo, mi propio caso, hablaré de mí para no entrar en con otras historias. Yo recuerdo, en función del tema que se toca y el tema que se abre, que por supuesto pues va a parar a un chakra u otro, a una zona del cuerpo u a otra, yo me sentí desde un corcho, literalmente, sentí en ocasiones como si fuera un papel de fumar de esos súper delgaditos, he sentido como si fuera todo ahí un bloque de hierro, es decir, lo digo para que las personas que escuchen entiendan que cualquier sensación es válida, sencillamente que va a pasar en función del tema, en función de la herida, en función del momento que se generó, en función de la defensa que has creado, en función de cualquiera de estas cosas, podrán aparecer diferentes formas y cada persona es un mundo, ¿verdad, Muriel? Totalmente. Y de hecho, no lo he hablado porque hay tantas cosas que decir en cada una de las 9 fases del proceso que tampoco quiero expandirme, pero ahora que lo sacas, en la 4ª fase, que es la fase de entrar, de profundizar en ti, hay unas cuantas preguntas que van en dirección a desarrollar esa percepción. Es cuando tú notas ese bloqueo, esa tensión, te preguntas, bueno, ¿qué imagen te viene ahí, ¿no? ¿Qué aspecto tiene ese bloqueo? Y tú has descrito un montón de posibilidades que suceden a menudo, ¿no? Y luego también, ¿qué sabor tiene ese bloqueo, ¿no? ¿O qué olor? ¿O qué sonido? ¿Cómo suena ese bloqueo? ¿Qué palabras hay ahí bloqueadas que no se han podido expresar? ¿No? Entonces vas como atendiendo a cada sentido y los vas desarrollando. Al principio irás cogiendo una o dos cosas y con el tiempo se desarrolla mucho, ¿no? Y es todo un viaje interior precioso, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta desde la siguiente fase, porque digamos, estas primeras fases de conciencia, ubicar en el cuerpo, la respiración, el sentir, todo esto que estamos describiendo, cómo se siente todo esto, hasta ahí digamos que más o menos puede una persona fluir. Pero luego, ¿qué pasa si en el momento en que llega la fase de recordar o no llega ningún recuerdo, que la gente dice me bloqueé, no me llega nada, es como que tiene una barrera tan fuerte que no ve nada, o les llega un recuerdo y no consiguen encontrar ninguna relación entre ese recuerdo con nada de lo que les está pasando? Dicen, no, me acordé de mi mamá dándome una galleta en la cocina de la casa a los 3 años, pero estaba feliz, estaba tranquila. O sea, o no llega recuerdo o llega algo que no tiene una conexión tan obvia, tan evidente. ¿Qué pasa ahí en esos dos casos cuando la fase del recuerdo no fluye como que llega al punto del dolor para poderlo trabajar? Es una de las fases que es donde la gente se queda un poquito más de tiempo, realmente, porque el recuerdo puede venir de muchas maneras, puede venirte a través de sueños, puede venirte después de la sesión, puede venirte al cabo de años. Me acuerdo mi primera sesión, yo tenía 22 años, con una terapeuta allí en Nueva York, y me pasé la primera sesión llorando todo el rato y no sabía por qué, pero me la pasé llorando y durante mucho tiempo no supe por qué. Y me vino con el tiempo, o sea, no hay que presionar, no hay que tampoco venirse abajo si no hacer las 9 fases del tirón. Hay que ir cultivando poco a poco, ¿no? Y ya llegará el recuerdo. A veces simplemente con que te dejes sentir, porque a veces hay que sentir suficientemente la emoción. A lo mejor tienes que sentir la rabia
mucho tiempo porque la has tenido encerrada ahí años y años y años, y no pasa nada, esa es la fase en la que tenemos que estar ahora. Y hay muchas maneras maravillosas de hacer eso sin destruir tu vida ni la de los demás, ¿no? O tienes que llorar la tristeza porque era una emoción que rechazaban en tu familia y tú también has aprendido a rechazarla. Entonces, no hay que hacer como todo del tirón, es más observar el proceso, cómo se va desplegando, los tiempos que tiene y confiar en que en su momento el recuerdo va a venir. Porque todo es sanador, cada una de esas fases es sanador. Sanadora, la primera fase de conectar, ya sabéis, el mindfulness, la atención plena, todo lo que cultivemos, el estado alfa, el estado meditativo, el estado de profundización en nosotros, eso ya está aportando. El proceso de preguntarte a ti mismo, ¿cuál es mi llamada del alma, ¿no? Como hacéis vosotras, ¿no? Ya tiene un valor en sí mismo, ¿no? Es la fase 2. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es muy importante el alinearte con lo que quieres y al principio no lo vas a saber, ¿no? Yo recuerdo que yo no tenía ni idea de qué quería, sentía la confusión al principio y eso es válido porque es la primera puerta hacia más claridad. Y así con cada fase, depende de dónde está cada uno, puede profundizar más o se va a quedar más en una fase y todo es perfecto en sí mismo, ¿no? Entonces, es cierto que el recuerdo viene después de, a lo mejor, algunas sesiones o puede que aparezca en la primera y tanto la fase de recordar como la fase de crear, aquí estamos en el lugar más challenging, ¿no? El lugar es un desafío y es un desafío porque venimos de vivir años con un patrón de supervivencia, con una manera de lidiar con la vida. Y ahora estamos yendo a la herida y para reparar esa herida y cambiar nuestra manera de comportarnos ante la vida, ¿no? Y de sanarnos. Ese cambio de hábito va a requerir tiempo. Ese salto de sentir, no, es que yo al final todo el mundo me abandona, pues yo voy a abandonar antes, por ejemplo, ¿no? Antes de que me abandonen, voy a abandonar. Esa es la herida del abandono, ¿no? Una de las reacciones que hay con esa herida. Y yo me paso la vida teniendo una pareja y abandonándola, teniendo una pareja y abandonándola. Y se van repitiendo situaciones en mi vida que tienen que ver con este inconsciente, con esta herida de los primeros 7 años. Entonces, cuando yo voy a sanar esa herida y empiezo a no abandonarme yo, por ejemplo, ¿cómo empiezo a, cuando alguien me abandona, a quedarme en mi sitio, no ir detrás, no abandonarme yo? ¿Cómo empiezo ya a cambiar ese hábito relacional? Estoy dando ejemplos, pero también puede ser la traición, ¿no? Si a ti te han traicionado de pequeño, ¿no? ¿Cómo aprendes ahora a tú no traicionar tu corazón, no cerrar tu corazón? Porque es una herida del corazón, la traición. ¿Cómo mantienes tu corazón abierto y dejas que la gente vaya y venga sin que tú tengas que atacar, por ejemplo, ¿no? Y traicionar tu corazón? Ese cambio de hábito va a requerir confianza, va a requerir practicar mucho, ¿no? Y es cuando te vuelves adulta, dejas de estar en la mentalidad del niño herido, de la mentalidad de víctima, que ahí sí que éramos víctimas, en los primeros años de vida dependíamos de papá y mamá y del entorno, y pasas a ser más adulta y hacerte tu cargo de esa herida y hacer un cambio. Entonces, en estas dos fases es donde nos encontramos el mayor desafío, pero el tiempo que necesitemos es el que necesitamos. No tenemos que empujar. Yo recuerdo al principio que era como, quiero ir más rápido, quiero, ¿sabes? Porque cuando empiezas a sanar y a tener más paz en ti misma, es como, ¿qué tengo que hacer para...? Y lo he hecho todo, ¿sabes? He hecho los 10 años en la escuela de Brennan, el máster, el doctorado, y voy a seguir al final, ¿no? Porque vas buscando, pero luego ya es por placer, no es tanto porque quieras ir más rápido, sino porque ya disfrutas del camino, ¿no? Entonces, cada proceso tiene su tiempo y está bien como es. Y hay herramientas y hay fases y hay tiempos de cada uno, ¿no? Claro. Entonces va a depender de dónde esté cada uno. Qué maravilla. No es tú, pero te voy a decir una cosita muy Sí, breve. claro. Ahora es súper relevante porque habitualmente además estamos acostumbrados a querer rápido recetas, algo concreto.
Y eso es que no comprendemos. Esto significa que no estoy comprendiendo, porque no hay que llegar a ningún sitio. Y yo era de estas, pero no, es que ya como que tengo que llegar, ¿no? Y dices, no, es que es el proceso, es como una flor. ¿A qué tiene que llegar una flor? A nada, o sea, crece, se abre, se expande y cuando acaba su proceso, pues... Y eso es súper importante. Y solo quería el puntito que también lo mismo para animar a las personas que nos escuchen cuando entramos en una zona dolorosa, cuando Caro preguntaba qué pasa si no viene el recuerdo o viene, pero puede venir un recuerdo que parece que no concuerda, nuestro ser, nuestro sistema, cuando aparece el recuerdo es porque ya estamos preparados para sostener eso. Si no, no llega, vendrá cuando pueda ser, por eso Muriel tan claramente ha dicho, vendrá cuando pueda, sea con un sueño más tarde. O bien cuando viene y no viene con esa claridad, o viene algo que parecería que es, pero no es, ahí es que todavía hay protecciones, o bien hay una defensa que muestra una parte, pero no todo. Así que confiar, confiar y confiar, porque siempre cuando todo mi ser está alineado y está confabulado para cuando aparece algo es porque yo ya puedo sostenerlo. Y como muy bien decía Muriel, si no, o sea, hay una persona, vamos a suponer que he sufrido abandono. Esto tengo que hacerlo acompañada, por eso hay una persona que podrá mirarme, que podrá estar ahí, porque si yo lo hago sola es muy difícil, porque como si lo que me faltó es una mirada, yo no puedo mirarme a mí misma, es que lo que necesito es el registro de alguien que me esté mirando. Y esto es, Sí, quería como a ponerlo porque ha sido tan interesante lo que has traído que quería traer eso. Ya, no es ya. y me encanta tu aportación, Belén, porque es así, como estas heridas se han creado en los primeros 7 años de vida, y eso es algo que tanto el biólogo Bruce Lipton como Barbara Brennan, desde el punto energético, o sea, desde el punto de vista de diversas modalidades, apuntan a que es en los primeros 6-7 años de vida cuando se programa el cerebro. Y Barbara Brennan habla también de que en esos primeros 7 años de vida no están los filtros de los chakras, por ejemplo, y la vida tiene un impacto en el niño muy fuerte. Por eso esas heridas marcan nuestra vida del presente, hasta que vamos ahí y las vamos sanando. Cuanto más inconscientes son, más poder tienen en nuestra vida presente. Por eso es importante sanar, ¿no? Y lo que tú has dicho, Belén, es así, como ha sucedido normalmente estas heridas en relación con otras personas. Al principio necesitamos a otra persona, un terapeuta, alguien de confianza para poder sanar. Luego sí que tendremos que internalizar eso y sí que podremos nosotros mismos entender el proceso y autorregularnos. Pero primero está bien tener a alguien de confianza con quien hacerlo, ¿no? Porque si no es muy difícil, vamos a ir simplemente a nuestro patrón de supervivencia, a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos. Así que muy buena aportación, Belén. Gracias. Totalmente. Y relacionado con lo que dice Belén, si pudieras profundizar un poquito más en la herida de abandono, porque quizá, o sea, para ti es muy obvio que es la herida de abandono bueno, y se has trabajado mucho sobre ello, pero no necesariamente significa que nos hemos sentido abandonados de pequeños, ¿no? Entonces, explica un poco qué es la herida de abandono y sobre todo cómo la detectamos con ese apego ansioso. Cuéntanos un poquito. ¿Me lo preguntas a mí o a Belén? A mí, ¿no? A ti. Sí, sí. Bueno, a todas. Como Pero Belén también podría hablar. ti. Sí. Bueno, también igual hacemos un overview, una perspectiva rápida, ¿no? De las 5 heridas principales con las que, bueno, hay muchas maneras de ver esto, pero explicamos las 5 principales. La primera sucede cuando somos bebés y puede suceder antes, durante o después del parto, las primeras semanas de vida. Y es la herida del rechazo, la herida de la hostilidad, cuando el entorno es hostil, cuando nacemos y encontramos un entorno hostil. Quizá hemos nacido con forceps o ha sido un parto difícil o lo que haya pasado en esas primeras semanas de vida. Aquí sentimos que el entorno es hostil, que no estamos a salvo aquí. Ahí es donde disociamos automáticamente, nos vamos a la mente y no sentimos el cuerpo. La siguiente herida sucede en la época de la lactancia y es la herida del abandono. Y la herida del abandono sucede porque de alguna manera hemos tenido algún tipo de carencia. O bien no nos han prestado la atención suficiente, o lo hemos sentido así, o bien no nos han nutrido lo suficiente,
o papá o mamá trabajaban mucho y nos han abandonado porque tenían que ir a trabajar, o lo hemos sentido así, o ha nacido un hermanito más pequeño y de repente la atención se ha dividido, ¿sí? Esa sería la herida del abandono. Y de entrada no lo vamos a percibir. De entrada simplemente vamos a sentir que no somos suficientes, o que nunca hay tiempo suficiente, o que los demás no son suficientes. Eso es una manera de identificarlo, ¿no? El tema de no ser suficiente. La siguiente herida es la herida de la humillación, o de la invasión, o del control. Y sucede cuando el niño empieza a desarrollar su no, ¿no? Que ya empieza a moverse él más independientemente por la vida, tiene su propia voluntad de ahora voy para allá, ahora no quiero comer esto, ahora no voy a la escuela, ¿no? Y cuando eso ha sido muy controlado o ha sido sobreprotegido, el niño empieza a sentir esa invasión o se siente humillado en sus necesidades más básicas, ¿no? Como ahora tienes la capacidad de ir al baño por ti mismo, ahora tienes la capacidad de comer por ti mismo, ¿no? Y si en ese proceso ha habido humillación, se crea esa herida, ¿no? Y luego tenemos la herida de la traición, que es cuando el niño es un poquito más mayor, ¿no? Que es cuando hay una seducción o el niño siente su corazón totalmente abierto a papá y mamá y eres como la niña de papá o el niño de mamá, ¿sabéis? Esa sensación de que estás de parte de uno de los progenitores pero en contra del otro. Y ahí se produce esta herida de la traición. Hay tanto que explicar de esto, yo recomiendo luego libros si queréis, pero... Y la última herida sería la herida del carácter rígido, ¿no? Del perfeccionista, ¿no? Que se produce cuando hay una negación de la vida interior. Las personas que se enfocan en el mundo externo, que sea perfecto todo bien organizado, un currículum espectacular, pero por dentro hay un vacío muy profundo, ¿no? No sé quién soy realmente, no identifico mis emociones ni lo que pasa por dentro, ¿no? Entonces, si quieres que me enfoque en la herida oral, la herida del abandono, ahí la podemos identificar primero por lo que nos pasa en las relaciones, ¿no? Aquí tenemos normalmente altibajos emocionales y vamos del entusiasmo más grande a la depresión y la falta de energía y vitalidad. Como lo damos todo y luego entramos en el colapso, por ejemplo. Como lo doy todo por ti y luego me colapso y exijo de ti que tú me cuides. Y tú no estás ahora ahí después de todo lo que he hecho por ti. Ah, sí, ok, pues entonces me voy, ¿no? Por ejemplo, no me das lo que necesito, me voy. Pero todo esto es muy doloroso, pero en realidad sucede mucho, ¿no? También Muriel, ¿sí? imagínate que nos quedan solo 2 minutitos, porque si no, luego no nos deja poner el live en los Muy completito, en bien. los perfiles de las tres, pero está buenísimo. Yo creo que nos toca volverte a Sí, invitar porque queda un tema increíble. Podríamos hacer un live solo de las 5 heridas, Solo de absolutamente eso. espectacular. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias por la invitación. Un placer hablar con vosotras. Me ha encantado. Pero ¿sabes qué? Para cerrar, dinos dónde te encuentran sobre todo las personas que llegaron, dónde encuentran más información, qué recursos nos recomiendas. Y por eso, porque quedó abierto así el tema que uno quiere como zambullirse y averiguar más. Vale, pues mira, mi página web, www.essenciart.com, que es esencia terminado en Esencial. RT, essenciart.com. Mi Instagram es muriel.esenciart. ¿Y qué más? Si me queréis escribir por email o tenéis alguna pregunta, mi email es muriel@esenciart.com. Y esenciar es esencia terminado en RT, como el arte de conectar con la esencia. ¿Ok? Qué belleza. Y Me ahí encanta. podéis ver las sesiones, los intensivos, las formaciones. Hay distintas maneras de seguir aprendiendo. Y os agradezco mucho, me ha encantado conoceros. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Un placer. Potentísimo todo tu contenido. Te volveremos a invitar para profundizar en las 5 heridas porque cada una de ellas tiene un montonón. Entonces, gracias infinitas por estar acá. Un placer. gracias, Gracias Muriel, un a placer. vosotras. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. 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 Chao.